Días, estudiantes de grado séptimo, les habla la profesora Paula Moreno Delgadillo. Para esta pequeña introducción sobre la Edad Media, que es el tema que nos corresponde estudiar para el segundo periodo, voy a primero hacer una explicación muy breve, un recorderis sobre la línea del tiempo que hemos venido estudiando. Recuerdan que en sexto vimos la prehistoria, que inició básicamente con la aparición de la especie humana. Esto sucedió aproximadamente hace 5 millones de años antes de Cristo. Eso es muy poquito de una u otra forma. Pero entonces todo este momento de inicio de la especie humana, pasando por el paleolítico, por el neolítico y por la edad de los metales, lo conocimos como la prehistoria. ¿Listo? Resulta que en el año 4000 a.C. a alguien se le ocurrió escribir e inventó la escritura. Ese momento lo llamaremos la historia, es decir, antes de la escritura lo llamamos prehistoria. Después de la escritura hasta nuestros días, todas estas edades que estoy señalando con el cursor hacen parte de la historia, solamente que las dividimos en edades. Entonces, ahora sí, para aventurarnos en el viaje de la historia, en sexto vimos la Edad Antigua. Recuerdan que vimos durante la Edad Antigua civilizaciones antiguas. Vimos, por ejemplo, Mesopotamia, vimos los fenicios, vimos los persas, incluso vimos civilizaciones antiguas indígenas del continente americano. Todo eso fue la Edad Antigua. Es decir, que la Edad Antigua inició desde la invención de la escritura, en el año 4000 a.C., hasta el año 476 después de Cristo. ¿Qué pasa en el año 476 después de Cristo? Surge en Europa la caída del Imperio Romano de Occidente. Recuerdan que en la Edad Antigua existió ese Imperio Romano que era muy fuerte y muy poderoso, pero entonces quería conquistar y conquistar muchas tierras de Europa. Pues resulta que ese imperio entró en crisis y ese imperio se dividió en el Imperio Romano de Occidente y luego se dividiría en el Imperio Romano de Oriente. Estando el Imperio Romano de Occidente y de Oriente, el primero que cae es el Imperio Romano de Occidente. Este imperio cae en el año 476 después de Cristo. Ya vamos a ver en la explicación de las diapositivas por qué este imperio desaparece. Cuando ocurre esta destrucción del Imperio Romano de Occidente, inicia la Edad Media, en el año 476 después de Cristo, y finalizó hasta el año 1453, con la caída del Imperio Romano, pero esta vez del Imperio Romano de Oriente. Porque resulta que su capital, que se llamaba Bizancio, en primer momento, luego fue conocido como Constantinopla, imagínense que fue destruido por los turcos, entonces ese imperio entró en crisis y cae. Es decir, que la Edad Media, nunca se les olvide, inicia con la caída del Imperio Romano de Occidente y termina con la caída del Imperio Romano de Oriente. Dura, si se fijan, prácticamente 1000 años. La Edad Media es uno de los periodos más largos que ha tenido la historia humana. Ya vamos a ir viendo en qué consiste según las diapositivas que ustedes vieron. Entonces, vamos a ver que en la Edad Media, vamos a pasar brevemente porque lo de la ruta de la seda va un poquito al final. Entonces, imagínense, como yo les estaba contando, que el Imperio Romano era muy grande, era muy poderoso, tenía unos emperadores muy poderosos. Pero entonces, imagínense que empezaron a conquistarlos los bárbaros o los germanos, ellos le decían bárbaros. Estas lineecitas que ustedes ven en este mapa son todas esas invasiones que le intentaron hacer el Imperio Romano de Occidente. Lo querían invadir porque necesitaban nuevas tierras para cultivar, entonces intentaron invadir al Imperio Romano de Occidente. Ese imperio logró resistir mucho, pero fueron tantas las invasiones que fue muy golpeado ese imperio. Posteriormente, como estaba tan golpeado por esas invasiones de otros reinos y de otros imperios que estaban en Europa y
algunos estaban un poquito cerca de ese imperio, empezó a dividirse este gran imperio romano. Imagínense que en el año 284 el emperador romano Diocleciano decide dividir el imperio romano en dos para poder confrontar esas invasiones. Entonces, por un lado existe el imperio romano de Oriente con su capital Bizancio, que luego sería Constantinopla, y por otro lado el imperio romano se dividiría en el del Occidente. ¿Listo? Entonces tenemos un imperio romano dividido en Oriente y otro en Occidente. Asimismo, el emperador Constantino hace algo muy importante en este imperio romano. Resulta que había mucha persecución a la religión cristiana. Entonces él, para evitar más protestas, más persecución a los cristianos, y porque tuvo un evento en su vida muy particular, decide convertir al imperio romano en la religión católica o cristiana, ¿listo? De esta manera, la Iglesia Católica en el Imperio Romano comienza a tener mucha fuerza. Como vemos aquí, el Imperio Romano entonces se divide y el hijo del emperador Teodosio, a su muerte, el hijo Arcadio, toma el control del Imperio Romano de Oriente y Honorio queda en el poder del Imperio Romano de Occidente. Pero imagínense que aún seguían estas invasiones bárbaras o germanas. No se podía controlar, el Imperio Romano seguía en crisis. Sin embargo, esto no fue solamente negativo. Ayudó en 4 cosas muy importantes. La primera es que debido a estas invasiones, los romanos y los germanos comenzaron a apreciar mucho el valor de la tierra, porque la tierra les permitía cultivar y como iban creciendo muchas poblaciones, pues necesitaban más tierras. De esta manera surgieron los campesinos y los aristócratas, que comenzaron a llamarse los que eran dueños de esa tierra. ¿Qué otra cosa cambió con estas invasiones bárbaras o germanas al Imperio Romano? Muchos de estos germanos o bárbaros se convirtieron al catolicismo. ¿Se acuerdan que Constantino ya eh, había aprobado y el Imperio Romano ya venía aprobando unos edictos para declarar el catolicismo como religión oficial? Pues con estas invasiones, muchos de esos bárbaros se convirtieron también a los católicos, no solamente los romanos. Entonces en Europa todos comenzaron a volverse católicos. Adicionalmente, estas invasiones procuraron una nueva conducta y es que se volvieron obedientes al rey. ¿Se acuerdan que antes existía el emperador en Roma? Comenzaron con estas invasiones a tener esa figura del rey mucho más presente. Y por último, algo que en literatura va a ser muy importante o en lengua castellana es que con estas invasiones se produjo un intercambio cultural muy importante. Se fusionaron muchas lenguas y esta mezcla del latín romano con otras lenguas germánicas o bárbaras originaron lo que conocemos como la lengua romances. Ejemplo, el español, el italiano, el francés y el portugués. Desaparecido el Imperio Romano de Occidente, con estas invasiones, vamos a empezar a ver que el mapa de Europa comienza a modificarse. Ya el Imperio Romano de Occidente no comienza a tener el poder totalmente de Europa, sino empiezan a nacer otros imperios y otros reinos. Recuerden que el Imperio Romano de Oriente sigue viviendo, ¿listo? Solamente se destruyó el Imperio Romano de Occidente. Entonces empezamos viendo el Imperio Bizantino. Este fue uno de los imperios, digamos que más grandes. ¿Por qué? Porque esta es la partecita del Imperio Romano de Oriente. ¿Listo? El que sobrevivió, el que aún sigue con vida. A este se le llamó durante la Edad Media el Imperio Bizantino. ¿Por qué se le llamó así? Porque resulta que al inicio decidieron que Bizancio fuera su ciudad capital. Posteriormente convirtieron a Constantinopla en la capital, pero se quedó como Imperio Bizantino. Este fue uno de los imperios más importantes. Duró
Inició básicamente desde el año 330 después de Cristo, cuando el Imperio Romano se divide entre Occidente y Oriente, y finalizó en el año 1453. Y ese mismo año es en el que termina la Edad Media, porque Constantinopla, la ciudad capital del Imperio Bizantino, fue destruida. Aquí vemos algunas fotos. Imagínense, Constantinopla decían que era una ciudad bellísima y hermosa. Hoy en día, lo que era Constantinopla, hoy lo conocemos como la ciudad de Estambul en Turquía. Esto que estoy señalando con el cursor es una de las pocas edificaciones que sobrevive a, a la destrucción de la ciudad de Constantinopla. Estas son algunas imágenes en el momento en el cual invaden Constantinopla y la destruyen. Se dice que Constantinopla tenía una biblioteca y fue la última gran biblioteca del mundo antiguo que perduró. Se perdieron muchas cosas a raíz de la invasión de esa ciudad. También existió el Imperio Carolingio. ¿Listo? Ese Imperio Carolingio fue también muy importante, porque antes existían los reinos germánicos, como yo les había indicado, pero